Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hoy continuamos con la serie de las 7 cartas al Apocalipsis y hoy vamos a hablar sobre la carta a la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en el capítulo 2 de los versículos 12 al 17. Y leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Vamos con, primeramente, el lugar, Pérgamo. Aquí, primeramente, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y, como les he dicho anteriormente, normalmente la identificación del Señor tiene que ver con algún problema que la iglesia está pasando. Y vamos a ver que hay un problema serio de herejía. Y un problema serio de lo que se llama hoy día pluralismo religioso y tolerancia. Esto de pluralismo religioso no es nuevo, sino que viene con otros ropajes. Hoy se presenta de esta manera, pero ya desde el primer siglo vemos en esta iglesia que existe esto que se llama pluralismo religioso, y también otro término que está muy de moda que se llama tolerancia. Pero vamos a ver poco a poco esto. Entonces el Señor se presenta con esto, la espada aguda de 2 filos. Pérgamo. Vamos a ver. ¿Qué es Pérgamo? ¿O dónde estaba Pérgamo? Bueno, estaba en Asia, cerca de la iglesia de Éfeso y cerca de Esmirna. Y la importancia de Pérgamo no era tanto económica, pero sí era el mayor centro religioso de Asia, y la idolatría campeaba mucho. También ahí estaba, por ejemplo, el templo a un tal Esculapio, que atraía miles y miles de personas, porque se creía que en ese lugar, al adorar en ese templo, la gente sanaba. E inclusive hubieron algunos emperadores que iban a ese lugar. Es como las famosas peregrinaciones a esos centros en Europa, donde van a la Virgen de Fátima, por ejemplo, y otros lugares donde la gente va pensando y respetando su fe, creyendo que ahí va a ocurrir algo beneficioso para ellos. También había otros templos dedicados a otros dioses, pero había otro culto, era el culto al emperador. Y Pérgamo era una ciudad tan idólatra que ahí era el centro del culto al emperador. Era la sede provincial, o sea, la provincia de Asia, y uno de los centros mundiales de estas dos religiones muy importantes, que era el culto a Esculapio y el culto al emperador. Los sacerdotes de estos templos que ejercían
allí también ejercían no solamente un poder religioso, sino también político, e influenciaban mucho en la política y en la religión, y en toda la masa de gente que llegaba a ese lugar. Esto era Pérgamo, una ciudad idólatra, por eso que se presenta como donde está el trono de Satanás. Pero vamos a ver poco a poco esto. Era una iglesia que, como vamos a ver en el desarrollo, ahí se daba mucho lo que era el pluralismo religioso y la tolerancia. ¿Qué es el pluralismo religioso del cual vamos a hablar también ahora? Bueno, se refiere a la creencia en dos o más formas de pensar, religiosamente hablando, en donde todas son iguales. Lo mismo da creer en un musulmán, en la religión budista o en cualquier otra religión. De por sí, todas son verdad. Eso se llama pluralismo religioso. No hay una verdad absoluta, sino que todas contienen algo de verdad. Y lamentablemente, hermanos, esto se ha infiltrado desde hace un tiempo atrás, siempre ha sido, pero hoy más que nunca se ha infiltrado en la iglesia del Señor, en diferentes denominaciones, el pluralismo religioso. Ya no hay una verdad absoluta, inclusive personas que vienen a la iglesia, y no hablo solamente de la iglesia de aquí, sino a nivel global, en donde me da igual si creo en el Señor o no, con tal de sentirme bien, eso es suficiente. Y hay escándalos de escándalos que han surgido últimamente en la iglesia, hablando de la iglesia evangélica, lamentablemente, en donde han salido a la luz personas inclusive que eran líderes por mucho tiempo en iglesias muy mediáticas, muy famosas, en donde de un momento a otro abandonan la fe y dicen: la verdad es que yo estaba ahí, pero nunca creí en Dios. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, porque ahora todo es aceptado. No importa, vengan. El punto es que se sientan bien. Bueno, aquí estaba pasando algo de esto en la iglesia, pero también otro término o otra corriente que tenemos en estos tiempos y que se daba en la iglesia de Pérgamo era la tolerancia. La tolerancia. Ahora, la tolerancia, no toda tolerancia es mala, no. Definamos qué es tolerancia. Bueno, es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Eso es tolerancia, y desde el punto de vista positivo, eso está bien. Hay que respetar a las personas aunque no crean como yo. Yo respeto a quienes no creen como yo, respeto inclusive. Aún dentro del cuerpo de Cristo, tengo que respetar a aquellos que no piensan como yo, ¿no? Y hablando deportivamente, hermanos, ustedes saben cuál es mi equipo, ¿no? El glorioso equipo rojinegro, ¿no? Amén, gloria a Dios, ¿no? Pero respeto a mis hermanos, a los otros, cuyos campeonatos pues han sido ganados con la ayuda del árbitro. Pero está bien, bueno. Pero lo respeto, tolerancia, los tolero. Yo sé que a la salida me van a agarrar, pero está bien, muy bien. Esa tolerancia está bien y así tiene que ser. Vivimos en un mundo donde no todos piensan igual. Es más, vean su propia familia, ¿no? Ustedes tienen sus hijos, los que tienen hijos. Y dígame si sus hijos piensan igual que usted. Son nuestros, nacieron de nuestras entrañas. Pero hermanos, ustedes ya saben, no pido testimonios, pero ya saben cómo son sus hijos. No piensan igual que nosotros. Por más que uno los críe,
¿no? Y aquí un mensajito para César y Génesis, ¿no? Esta pequeñita la van a formar, pero sepan que cuando llegue a cierta edad van a cuestionar, nos van a cuestionar a nosotros, inclusive nuestra propia fe. Muy bien, pero bueno, esa tolerancia está bien, pero hay una tolerancia que se daba aquí y que se está dando en la iglesia del Señor, que es este otro significado. Y dice, es el nivel de aprobación frente a aquellas cosas que son contrarias a nuestra moral o fe o nuestra doctrina o nuestra espiritualidad. Y un ejemplo claro, aparte de Pérgamo, lo tenemos en Corintios, en la iglesia de Corinto, capítulo 5. El apóstol Pablo, vean el nivel de tolerancia del pecado de la iglesia de Corinto. Pablo tiene que decirles, miren, ustedes, allá hay una persona, un muchacho que se está acostando con su madrastra y ustedes no dicen nada. No, a ese, al tal, Pablo es radical y dice, a ese entréguenlo a Satanás. Ese tipo de tolerancia no podemos permitirlo. No podemos permitir el pecado que conviva con nosotros. ¿Por qué creen ustedes que en Génesis capítulo 3, después de caer el hombre, después de desobedecer, el Señor Dios lo expulsa a Adán y Eva del paraíso y pone un ángel con una espada para que no entren y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre? Porque se hubiera eternizado el pecado. No podía permitirse que en el paraíso, diseñado originalmente para que el pecado no existiera, bueno, no se podía permitir que Adán y Eva, ya caídos, entraran y agarraran de ese árbol de la vida. Y ese camino, como vimos en la iglesia de Éfeso, ese camino lo abrió el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos vida eterna por creer en el Señor Jesucristo. Muy bien, estas dos cosas se estaban dando en Pérgamo y obviamente se está dando hoy también. La frase, el que tiene la espada aguda de 2 filos, obviamente es una alusión a 1:16, cuando el Señor se presenta con toda su gloria y esplendor a Juan, esa visión que tiene en el capítulo 1. Y se presenta, ¿y qué es la espada aguda de 2 filos? Obviamente es su palabra, es la palabra de Dios. Y es la misma palabra, espada, la que se menciona en Génesis 3 con el ángel con esa espada para impedir que el hombre entre allí. Pero también está haciendo alusión Juan a la espada que se le entregaba a la autoridad romana en ese lugar, y esa espada que se le entregaba a la autoridad romana era para que el gobernante en nombre de Roma usara todo su poder si tenía que usarlo, inclusive condenar a muerte. Y con esto que está diciendo Juan, bueno, Juan lo que está diciendo también, como el que tiene la espada aguda de 2 filos, es que el poder de dar vida, de dar muerte, no la tiene el emperador, ni el gobernador, ni ninguna autoridad humana, sino que la tiene el único y Señor Jesucristo. El Señor, el autor de la vida. De Él depende nuestra vida y no de otras personas. Recordemos el contexto. La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo atribulada. Y lo que le está diciendo es que sí, a pesar que hay un poder político que los está persiguiendo y que tiene el poder militar para dar vida, para dar muerte, a fin de cuentas, Él no la tiene, sino hay uno superior y ellos simplemente son una autoridad delegada. El Cristo de la espada aguda de 2 filos exige una entrega total, sin ninguna ambigüedad.
¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, era una iglesia que toleraba ciertas prácticas, ciertas creencias. Y, hermanos, a Cristo se le sigue sí o sí. Él demanda, así como Él se entregó 100% por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre, Él demanda de nosotros lo mismo. Si bien es cierto, la salvación es gratuita y solo hay que creer en el Señor, porque solamente por fe podemos ganarla o obtenerla, pero hermanos, la demanda del Señor sigue vigente. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, Jesús aquí no va a tolerar ambigüedades. O soy cristiano, o soy discípulo de Cristo, o no lo soy. No es que soy discípulo, pero permito ciertas cosas, o me doy licencia para ciertas cosas. Eso el Señor no lo acepta. En el versículo 13 vemos un reconocimiento de las obras, de las buenas obras de esta iglesia. Dice: conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Primeramente, cuando habla del trono de Satanás, ya les dije que Pérgamo era una ciudad muy idólatra. Y ahí estaba el centro de adoración de un tal Esculapio, donde se decía que habían sanidades, pero también estaba un templo para ofrecer culto al emperador. Ya el culto al emperador se estaba desarrollando desde muchos años atrás, desde antes de Cristo, con Augusto César. Augusto César es el que va instalando e instaurando el culto al emperador. Ellos se creían o llegaron a creerse divinos, siendo uno de los más despiadados y loco, Calígula. Ellos se creían dioses. Nada más basta ver las monedas de periodos donde ellos gobernaron, en donde dice el divino César Tiberio, el divino Calígula. No es que la gente decían que era Dios, no, ellos se creían dioses y por lo tanto eran objeto de culto, había que adorarlos. Bueno, era Pérgamo, donde está el trono de Satanás, y el Señor reconoce que la situación de los creyentes ahí era bien complicada. En mi país hay un pueblo al norte de la capital, hermanos, que un día fuimos un grupo de jóvenes cerca de ahí, no hay ese pueblo, pero cerca de ahí, fuimos a hacer un viaje misionero, los jóvenes de la iglesia fuimos, y nos metieron un miedo porque nos dijeron, mire, ahí en ese lugar, cerca de ese lugar, hay un pueblo donde por generaciones, ahí está la brujería bien encarnada. De hecho, lo más que hay ahí es una iglesia evangélica, pequeñita, porque todos en el pueblo, cuando digo todos, son todos, hermanos, por generaciones han practicado la brujería. Obviamente nos metieron miedo, éramos chiquillos, ¿no? Jóvenes de 20 años y íbamos a evangelizar y queríamos ir allá, pero cuando nos dijeron eso, bueno, hay que orar, hay que ayunar y mejor pues otro día. Pero algo así estaba la iglesia de Pérgamo, estaba tan cargada de idolatría, y ustedes saben, hermanos, que donde hay idolatría, y la idolatría no solamente es una imagen, una escultura, sino que también hay otros tipos de idolatría. Hay idolatría al dinero, hay idolatría al trabajo, ¿no? ¿No has visto personas que solo trabajo y trabajo y trabajo y no pueden vivir sin trabajar? Hay idolatría inclusive a las relaciones, idolatría a apegos, más que a Dios, a otras cosas. Y donde hay idolatría también
hermanos, hay desviaciones de otros tipos de pecados, como pasaba en esta iglesia. Y el Señor le reconoce: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Vea qué duro el asunto. Donde está el trono de Satanás. El pecado estaba tan arraigado ahí que el Señor alaba a esta iglesia porque ahí está y ha permanecido fiel. Pero también el Señor felicita a la comunidad de Pérgamo por haber sido fiel en un medio, en un ambiente hostil de persecución, porque dice: sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Algo muy loable. La iglesia, a pesar de esta situación, no solamente donde está el trono de Satanás, sino también a pesar de la persecución, y ya contaba con un mártir, Antipas. No se sabe mucho de él. He estado investigando, no se sabe mucho de él, de Antipas. Solamente sabemos que entregó su vida, no renegó de su fe en el Señor. Y es que estamos en tiempos de persecución, aquí en este momento, en donde había momentos en donde a los cristianos, cuando los agarraban, los tomaban presos solo por el hecho de ser cristianos, y le decían: niegas a Cristo y tienes que decir: César es el Señor. En este caso, Domiciano. Domiciano es el Señor. Si quieres salvarte, o sea, tu vida, no morir, tienes que aceptar y confesar que César es el Señor. Si no lo haces, entonces vas a morir. Bueno, esto pasaba mucho. Esto pasaba mucho en ese tiempo, a tal punto que hay una carta de un tal Plinio el Menor, dirigida al emperador Trajano unos años después, 20 años después más o menos, en donde él dice que los tribunales solían permitir a los acusados exculparse maldiciendo el nombre de Jesús, pero añade que a los verdaderos cristianos, a los verdaderos cristianos no había manera de hacerlos renegar de Cristo y adorar la estatua del emperador. El verdadero cristiano. Otros sí lo hacían. Cuando leemos el pasaje de Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos y serás salvo, ¿cuál contexto es? Estamos en Roma. Y el emperador César no aceptaba competencia. Por eso que a la iglesia de Roma, Pablo le dice a los romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hermanos, está diciendo, al aceptar al Señor, a Jesús como Señor, está diciendo que César no es el Señor. No es como ahora que cuando salimos a evangelizar y le decimos: repite estas palabras porque la Biblia dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor. No, el contexto era otro. El contexto era vida o muerte. Porque si usted decía Jesús es el Señor, estás diciendo que César no es el Señor, por lo tanto, la pena de muerte. Porque César no aceptaba competencia. O era él o era nadie. Por eso los cristianos, al confesar a Cristo como su Señor y Salvador, estaban negando que César era el Señor, y eso tenía un costo. Esta es la iglesia de Pérgamo y esta es la alabanza de Dios a la iglesia. Pero también hay una acusación a la iglesia, versículos 14 y 15. A pesar de esto, a pesar de lo bueno de esta iglesia, hay una acusación del Señor. Recuerdan la semana pasada que les dije, siempre hay un pero, un contraste. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta. A los ojos nuestros tal vez pareciera ser que todo está bien. Pero hermanos, Dios que conoce la iglesia sabe cuáles son nuestros defectos.
Y él pues nos dice a través de estas cartas de qué cosas tenemos que arrepentirnos. Y aquí le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es curioso que un Dios todo amor pueda aborrecer algo, pero aquí vemos que sí, era tanta maldad en esta doctrina que se menciona también en Éfeso, que aquí el Señor aborrezco esta doctrina. Y la iglesia de Pérgamo, aquí dice retienes, pero en otras versiones dice toleras a los que retienen la doctrina de Balaam y también a los nicolaitas. ¿Por qué Balaam menciona a Balaam? En el Antiguo Testamento, y ustedes saben, hay una historia. Balaam, un profeta, un vidente, contratado por Balac, un rey, para que maldiga a Israel. Y ustedes saben la historia. Balaam dice, no puedo. Lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Bueno, pero más adelante en Números 30 y 31 nos da la razón de esto. ¿Qué había pasado? Pues bien, que Balaam, al no poder maldecir, entonces el bandidillo, pero tengo otra estrategia, le dice al rey Balac. Eso no está en la Biblia, estoy así usando imaginación. Tengo otra estrategia. Miren, las mujeres de ustedes son lindas. Y le entró por ahí el asunto. ¿Va? Invítenlos a una fiesta. Y va a haber. Y de esa manera, siguiendo el consejo de Balaam, el pueblo cayó en idolatría y fornicación. Y hubo juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Murieron más de 20,000 personas. Pero también más adelante, Dios juzga a Balaam y es muerto. Aquí Juan menciona este evento porque al parecer hay personas aquí en esta iglesia de Pérgamo que dicen sí a Dios, pero también están cometiendo fornicación. Ahora, ¿en qué sentido fornicación? Y es válido las dos interpretaciones. Una, fornicación en el sentido espiritual, yendo tras otros dioses. Y eso en el Antiguo Testamento se llama adulterio o fornicación. Mi pueblo ha adulterado, mi pueblo ha fornicado, yéndose tras otros dioses. Se vale. Pero también la fornicación sexual. Entonces, había gente en la iglesia, uno dice, pero pastor, ¿es posible esto? Que dentro de la iglesia se den estas cosas. Hermanos, claro que sí, claro que sí. Por eso digo, la iglesia del Señor ha entrado en una práctica de pluralismo, en donde si bien es cierto, acepta que Dios es Dios, que hay que servirle, pero también me puedo dar licencia para algunas prácticas que no creo que sean tan pecaminosas, que no creo que afecten mi vida espiritual. Y no quiero mencionar algunas, pero hermanos, hoy vemos cultos en donde no se sabe si es una discoteca o si es un culto al Señor. No sabemos. Hoy vemos canciones, y no hablemos de canciones cristianas, sino canciones seculares, románticas, cantadas aquí, y una, que conste, yo no escucho eso, pero para ilustrar nada más, ¿no? Esta canción que le escuché ahí, estoy pensando si la digo o no la digo.
Pero bueno, lo voy a decir para ilustrar nada más. ¿Han escuchado esto? Entré en mi vida. ¿Se acuerdan de esa canción de Montaner? ¿No? Entré en mi vida. Bueno. Bandidillos, ustedes escuchan esas canciones. Cantando en un altar. ¿Cómo es posible? Y toda la canción, ni siquiera adaptada, uno diría, bueno, está adaptada. No. Rajado, así como es. ¿No? Y otras canciones seculares, románticas, en el culto. ¿Qué es eso? Eso se llama sincretismo. ¿Y qué es sincretismo? Mezcla de lo falso con lo verdadero. Y eso se está dando en la iglesia del Señor y se daba en esta iglesia de Pérgamo. Hermanos, pero también había la doctrina de los nicolaítas. La iglesia estaba tolerando, permitiendo estas cosas. Esta nueva teología tolerante y pluralista que tenía sus raíces en esta iglesia recomendaba a los cristianos hacer pequeñas, entre comillas, concesiones al sistema imperial a pesar del culto al emperador en que se basaba. Proponía eliminar la prohibición de participar en fiestas paganas dedicadas a los ídolos. Puedo servir a Dios, sí, pero también puedo participar de esa fiesta pagana dedicada a los ídolos, a Esculapio o al emperador. De por sí de eso depende mi vida, mejor, bueno, voy, hago esto, me arrepiento y vuelvo a adorar a Dios. No, aquí Dios está demandando, hermanos, fidelidad total y absoluta, a tal punto que tiene que señalarle esto a la iglesia como un pecado gravísimo. Las fiestas terminaban, hermanos, esas fiestas que hacían allí en Pérgamo, en orgías sexuales, y algunas había prostitución sagrada, y algunos cristianos se daban licencia de ir. No es nada malo, de por sí estamos en un lugar donde el contexto es así, donde se permiten ciertas cosas, socialmente está aceptado. Pero no, hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos, los que habían ahí, iban contra esta corriente de la sociedad. Por eso es que eran perseguidos algunos de ellos, porque no toleraban, los verdaderos cristianos que se mantenían firmes, no toleraban el pecado y por eso que eran perseguidos. Estas fiestas paganas, hermanos, eran tremendas y contaminaban al pueblo de Dios. Habían infiltrado estas creencias y prácticas en la iglesia del Señor. Recordemos lo que se dijo en Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29, en el famoso concilio de Jerusalén. Dos de los requisitos que se le pedía a los gentiles para ser parte de la iglesia era justamente evitar, ¿qué cosa? Abstenerse de fornicación y de cosas sacrificadas a los ídolos. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Hermanos, bueno, vea qué tremendo. Esta era la iglesia de Pérgamo. A pesar que era una iglesia que se alababa porque estaba en un lugar bien conflictivo, bien complicado, y a pesar de que ya tenía un mártir, una persona que había muerto por la fe en Cristo Jesús, pero estaba tolerando el pecado, estaba conviviendo con prácticas y creencias ajenas a la palabra de Dios. Y como le dijo Pablo a los Gálatas, no se trata, Gálatas, voy a parafrasear lo que dice el apóstol Pablo, hermanos de Galacia, no se trata de unas diferencias secundarias en cuanto a la fe, se trata de otro evangelio, no es el evangelio predicado o enseñado a través de los apóstoles de Cristo Jesús, es otro evangelio totalmente diferente. Y para que ustedes entiendan o entendamos todos y sientan el choque emocional de cómo sería convivir con el pecado, ustedes se imaginan que dentro de aquí de la congregación también estuviéramos haciendo culto con los testigos de Jehová. ¿Se imaginan? Ahí sentado a la par de ustedes, testigos de Jehová, que no creen en que Jesús es Dios.
que no creen en el Espíritu Santo. ¿Se imaginan ustedes? No se puede. No podemos tener comunión porque no creemos lo mismo. ¿No es cierto? Así el Señor le demanda a ellos fidelidad absoluta a Él. Y luego el llamado del arrepentimiento, versículo 16, cuando dice: por tanto arrepiéntete pues, si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que el Señor se presenta con la espada de su boca, la espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Ahora, si no se arrepienten, el Señor va a sacar la espada y el juicio de Dios se va a dar contra la iglesia. Ahora, hermanos, aquí era un problema de herejía, un problema de falsa doctrina, un problema de pluralismo religioso y tolerancia con ciertas prácticas y creencias. ¿Y cuál es la solución ante estas cosas? La palabra de Dios. Por eso que me encanta este coro, este himno, este coro, que cantan nuestros hermanos su palabra, que ahora lo van a cantar. No se vayan, porque tienen que cantar esa canción. Esperen hasta que ellos digan: hermanos, pueden irse, se van. Hermanos, sí, ¿verdad? Porque la semana pasada como que estaban con hambre o algo así, y una vez lo dejaron los muchachos aquí guindando. Hermanos, la solución a la herejía, a las doctrinas erradas, a prácticas que no son fundadas en la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Es la palabra, esa palabra creadora, cuando dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Es una palabra sanadora, es una palabra liberadora. Hermanos, esa es la palabra de Dios, una palabra que transforma, cambia nuestra forma de pensar y nos hace parecernos cada día más a Cristo. Es la palabra de Dios la que nos prevé de estas cosas. Cuando nosotros estamos adentrados en la palabra del Señor, estudiamos la palabra del Señor, escudriñamos la palabra del Señor, difícilmente va a venir el enemigo con otras creencias y nosotros vamos a seguirlas. ¿Por qué creen ustedes que en ciertos grupos, respetando ciertos grupos, también por ahí lo respetamos? Pero ¿por qué creen que es fácil que caen estas cosas? Porque justamente no están fundados muy bien en la palabra de Dios. Y ante el pluralismo religioso que hay, hermanos, ¿cuál es la solución? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a esto, a esta herejía? Porque es una herejía. Hermanos, primero, la Biblia reconoce un solo Dios. No hay 2 dioses, ni 3 dioses, ni varios caminos. Hay un solo Dios. Deuteronomio 6:5, ¿se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más, no hay otro Dios. Por lo tanto, no cabe dentro de nosotros ese pluralismo religioso de creer que hay otra posibilidad por ahí de llegar a Dios. No existe. Esto es incompatible con la enseñanza bíblica, puesto que el pluralismo religioso acepta varios puntos de vista de Dios y nosotros, hermanos, solo aceptamos el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia enseña el exclusivismo. Esta palabra es peligrosa en estos tiempos, porque ahora no, ahora es la apertura, la tolerancia. No, el ser integrados a la corriente de ahora. No, la Biblia enseña el exclusivismo, es decir, que solo hay una manera de conocer a Dios a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice: hay un solo camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta parte me gusta. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino al Padre. No hay otras posibilidades que se puedan explorar por ahí. Habrán otras religiones y las respetamos, toleramos, aunque ellos no sean tolerantes con nosotros, porque si alguien por ahí en otros países dice Alá es Dios, no pasa nada. Oh, qué lindo, pluralismo, tolerancia.
Pero si alguien se levanta en una universidad de estas en los Estados Unidos o Canadá y dice, no, Jesús es el Señor y no hay otro camino a Dios, intolerante, retrógrado, hermanos, le caen encima. Pero bueno, está bien, nosotros sí respetamos, somos como el Señor Jesucristo, pero habrán muchas religiones, habrán otras ideas que crean que es posible llegar a Dios, pero hay un solo camino que dice la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto, la iglesia, lo reafirmamos y lo seguiremos reafirmando hasta que Cristo venga. Y en tercer lugar, la Biblia muchas veces condena otras religiones, como por ejemplo ir tras otros dioses. Ahí en Josué capítulo 23 versículo 16 dice, si traspasares el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros. En este caso, en la iglesia de Pérgamo, hermanos, la espada estaba lista si no se arrepentían. El juicio de Dios contra esta iglesia iba a llegar. Y el juicio de Dios no significa necesariamente fuego consumidor y muerte, no. Le voy a decir en qué consiste hoy el juicio de Dios. El juicio de Dios consiste en que su presencia se aparte de ese lugar, de tal manera que pueda haber un gran espectáculo y apariencia de vida, como vamos a ver en la iglesia de Tiatira o Sardes. Tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto, le dice el Señor a una de estas iglesias. Y el juicio de Dios, y que Dios nos libre de eso, es que su presencia se aparte. Y podrán, hermanos, estar aquí, podrán tener toda la tecnología, que no estoy en contra de eso. Yo deseo, ustedes saben, anhelo y sueño que esta iglesia pues pueda tener todo esto, producto de un evangelismo, un sano discipulado. Y si se da, pues gloria a Dios. Pero hay congregaciones, hermanos, en donde el juicio de Dios ya llegó y no se han dado cuenta. Cuidémonos, así como el Señor le advierte a la iglesia de Pérgamo, cuidémonos también nosotros. Y por último, la promesa, versículo 17, que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Cuál es este misterio? ¿Qué es esto de comer el maná? Así es sencillo. Y sigo aquí a un autor que se llama George Eldon Ladd. Y él dice, comer del maná significa admisión a la cena de las bodas del Cordero. Eso es todo. Vida nueva. Admisión, o sea que usted es admitido a las bodas a la boda del Cordero. La vida eterna, el compartir con el Señor por los siglos de los siglos. Y la piedrecita blanca, bueno, siguiendo este mismo autor, lo más probable es que representa una contraseña para ser admitido a ese banquete. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque es fácil caer en esto, porque le decía a ustedes en la escuela de obreros el viernes que uno conoce ciertas personas que comenzaron con uno, pero hoy ya no están y se han pasado al otro lado. Reniegan de la fe en el Señor y aceptan otras prácticas justamente en nombre de un pluralismo religioso, en nombre de una tolerancia y en nombre de lo que hoy se llama una inclusión. La fe cristiana evangélica no es inclusiva, en cierto sentido sí. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estamos todos, en ese sentido somos inclusivos. Sí, porque el amor de Dios fue derramado para todos. Pero ¿quiénes van a tener vida eterna? Los que acepten, los que crean por fe en Cristo Jesús, nuestro Señor
y Salvador. En ese sentido somos exclusivos, porque a la luz de la palabra de Dios no hay otro camino a Dios sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos. Palabra es la verdad, perfecta y eterna, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad.